Estamos a martes 20 de mayo. Nuestra lectura hoy se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y 12, el primer libro de Crónicas, capítulo 20, los Salmos 51 y 32 y Hechos, capítulo 27. Meditaremos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículos 29 al 30. Abrimos nuestras Biblias y leemos junto con Eli la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 29 y 30. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá, y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Muchas gracias, Eli. Coronado en territorio enemigo. Esta porción bíblica registra un gran momento triunfal de David. Fue quitada la corona de la cabeza de un rey adversario y fue puesta sobre su propia cabeza, coronado en territorio enemigo. Este acontecimiento ilustra también la victoria de Cristo en territorio enemigo, al despojar a todos los principados y las potestades. Es maravillosa la palabra de Dios cuando estas figuras, estos tipos, estos símbolos, parte de la historia registrada en la palabra de Dios, nos ilustra verdades espirituales que son verdaderamente importantes y fundamentales para nuestra fe y para nuestra vida cristiana. Como idea principal hoy podríamos decir que así como David tomó la corona de un rey enemigo en señal de victoria y autoridad, la coronación de Cristo en nuestros corazones, que han sido territorio enemigo, dominado por el pecado y las potestades, representa su triunfo definitivo y el establecimiento de su reinado transformador en cada una de nuestras vidas. Qué hermosa idea principal la de este día. Primeramente vamos a destacar destronar al enemigo. Al retirar la corona de la cabeza del rey de Rabá, David destronaba a su enemigo. Además, se llevó un gran botín de la ciudad. En el texto hebreo de 2 Samuel 12:30, la palabra traducida como su rey es Malcam, cuyo texto consonántico podría también producirse Milcom, el dios principal de Amón. Por lo tanto, David estaba siendo usado por Dios para destronar a la divinidad pagana que reinaba en aquel lugar. En el Salmo 60:12, David dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Ahora pensemos en el territorio enemigo interior. En nuestras vidas, antes del reconocimiento pleno de Cristo como Rey, estaban gobernadas nuestras vidas por principados y potestades internos. El egoísmo, el orgullo, los deseos carnales, el temor, la duda. Al igual que Rabá era la capital del enemigo de Israel, nuestro corazón puede ser también un bastión de resistencias a la soberanía de Dios. La entrada de Cristo como Rey implica un conflicto y una toma de posesión de ese territorio. En Efesios capítulo 6, versos 2 y 13, Pablo nos enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Todos libramos una batalla constante en nuestras vidas personales. En la vida del cristiano hay o debe haber olor a pólvora. ¿Por qué?
porque estamos en guerra. Pero claro, estamos del lado de la victoria. Cristo venció, exhibió públicamente su victoria y en Él somos más que vencedores, dice Pablo, por medio de aquel que nos amó. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Cristo destronó y venció al enemigo en su propio territorio. Y es lo que estoy señalando de Colosenses capítulo 2, versículo 15, donde Pablo afirma que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En Hebreos 2:14 y en Apocalipsis 1:18 leemos que Cristo destruyó al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y desde entonces Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del infierno. En Efesios 1:20, tras destronar al enemigo, Jesús fue entronizado a la diestra de Dios en los cielos sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En 1 Pedro 3:22 vemos que Jesús está sentado en el trono a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La corona de la victoria y la autoridad es puesta sobre David, la corona que tomó de la cabeza del rey de Amón. No era simplemente un adorno, era un símbolo de poder y dominio. De manera similar, cuando reconocemos a Cristo como Rey y Señor, le entregamos la autoridad sobre cada área de nuestra vida. Su coronación en nosotros no es un acto pasivo, sino el reconocimiento de su victoria sobre el pecado y la muerte, y la aceptación de que vivimos bajo su autoridad, bajo su gobierno, porque Él es la fuente de nuestra verdadera libertad y del propósito que tenemos en nuestra vida. Así que Colosenses 2:15 resalta precisamente ese triunfo de Cristo sobre las potestades espirituales y nos comunica a nosotros una victoria maravillosa y especial. Cristo fue coronado en territorio enemigo tras destronar a Satanás y a sus demonios. A Él se sujetan los ángeles, las autoridades, los poderes, los dominios, y Él ha blindado a su iglesia, de forma que el enemigo no puede prevalecer sobre ella. Es lo que Jesús les dijo a los discípulos allí en Mateo capítulo 16, después de aquella magnífica declaración que hizo Pedro conforme a la revelación que había recibido del Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para nosotros que Jesucristo sea coronado como Rey en nuestro ser, en nuestra vida interior? Tenemos que valorar las consecuencias prácticas de tener a Cristo coronado en nuestro territorio, antes enemigo, pero que ahora ha sido conquistado por Él. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva, nuestras prioridades, nuestras acciones cuando reconocemos que Él es Rey? Así como la toma de Rabá significó un cambio en el panorama político y de poder para Israel, la coronación de Cristo en nosotros trae transformación, paz, justicia y la manifestación de su reino en nuestro día a día. Esto implica una lealtad exclusiva y una obediencia gozosa a su voluntad. Por lo que podemos decir que nuestros corazones
ya no son territorio enemigo, son territorio conquistado para Dios. Reina como soberano en tu vida. ¿Te has sometido plenamente a vivir bajo sus leyes, obedeciendo sus mandamientos? Jesús dijo que aquellos que le aman y guardan sus mandamientos recibirían la habitación celestial. Haremos en ellos nuestra morada, dijo el Señor Jesucristo, y describió la bendición de la presencia del Espíritu Santo morando en nuestros corazones. ¡Qué bendición tenemos! Oh, que podamos ser hoy conscientes de ella, vivir bajo el dominio y la soberanía de Jesucristo. Amado Padre, levantamos a ti el corazón. Queremos, Señor, reconocerte como Rey y Señor otra vez sobre nuestras vidas. Y, Señor, si el enemigo ha logrado conquistar o desviarnos de tu dominio, que rompamos en algo tus mandamientos. Queremos confesar y pedir perdón. Pedir, Señor, que nos restaures, que podamos, Señor, reconocer que tú eres aquel que gobierna nuestras vidas y que en esa dinámica busquemos agradarte, servirte y honrarte con todo nuestro corazón. Gracias porque eres bueno y fiel. Gracias porque Jesús ha sido coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque solo podemos presentar nuestros débiles corazones, es lo más precioso que tenemos y te los ofrecemos hoy nuevamente a ti. Recíbelos, Padre, porque los presentamos en el nombre de nuestro Rey y Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Os espero mañana, miércoles. Manteneos bendecibles.